Buenas, ¿qué tal están, shooters? En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer algo muy típico de estas fechas navideñas y que a muchos nos daba miedo recibir el Día de Reyes: carbón dulce. He de decir que yo era de las que pedían que se lo regalasen porque me encanta el azúcar y hoy vamos a preparar una versión mucho más bonita y alegre. Los ingredientes que vamos a necesitar son: para la glasa, una clara de huevo pequeño, 125 gramos de azúcar glass y una gota de limón. Aparte necesitaremos 500 gramos de azúcar granillo. Y además, antes de empezar, debemos tener un molde cubierto con papel de horno y ya preparado. Vamos a comenzar haciendo la glasa. Ponemos en un cuenco la clara y vamos añadiendo el azúcar glass, mientras batimos enérgicamente con una varilla. Una vez esté incorporado el azúcar, añadimos el zumo de limón sin parar de batir. Nuestra glasa deberá tener un aspecto blanco y espeso. Ahora es el momento de añadir el colorante. Lógicamente el carbón dulce es negro, pero como yo no tenía, utilicé rojo, que también es muy navideño, ¿no creen? Una vez esté hecho, lo reservamos. A continuación, vamos a poner en una olla o en un cazo alto los 500 gramos de azúcar y le añadimos un poquitín de agua. Lo ponemos al fuego y tendremos que esperar hasta conseguir un punto de caramelo fuerte, es decir, debe alcanzar los 140 grados centígrados. Así que necesitaremos un termómetro y por favor, si son menores, hagan esto acompañados de un adulto y con mucho cuidado, porque las quemaduras de caramelo son las peores. Además, a un lado es recomendable tener un bol con agua fría y una brocha, que usaremos para ir limpiando las paredes del cazo. Así el azúcar no se quedará pegado ni el caramelo cogerá color. Cuando haya llegado a los 140 grados, apagaremos el fuego y ahora con mucha rapidez vamos a añadir 3 cucharadas de glasa y movemos con la espátula muy rápido y con fuerza, 2 o 3 veces hacia derecha e izquierda. No hay que remover demasiado para que no se baje la mezcla. A continuación lo pondremos en el molde que teníamos preparado y lo dejamos enfriar. Una vez frío del todo, ya podremos desmoldarlo. Quitamos el papel de horno y lo pasamos a una tabla para poder cortarlo. Se puede usar un cuchillo de sierra, pero verán que el carbón se deshace con mucha facilidad, ya que este no es tan duro como el que encontramos en las tiendas. Y ya lo tenemos listo. Ahora solo nos falta ponerlo en un saquito o en una bolsita mona y que los Reyes Magos hagan su trabajo. Espero que les haya gustado esta receta. Si es así, denle dedito arriba, y si la ponen en práctica ya saben que pueden enviarme fotos a través de Twitter, Instagram, Facebook, etc. Suscríbanse para más y eso es todo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Felices fiestas, shooters!